Bien, y para ver esto de funciones, lo que vamos a hacer es tratar de definirlo, ¿sí? ¿Cómo vamos a empezar a definir este tema de funciones? Bueno, yo les voy a ir preguntando, no qué es una función, ¿sí? Pero sí otras cositas. Vamos a ir por parte. Josefina, ¿sí? ¿Vos qué vas a estudiar? Ingeniería agrónoma. Bueno, ingeniería agrónoma. ¿Te dicen José? No sé, yo puse José acá, pero no sé si te dicen José. Sí, José Ojo. Bueno, Octavio. Ingeniería en recursos renovables, profe. Bueno, perfecto. Ingeniería en recursos renovables. Vamos a ponerle ingeniería, creo que es en recursos naturales renovables, ¿no es cierto? ¿Es así? Sí, Sí, señor. Bueno, ingeniería en recursos renovables. Perfecto. Constanza, ¿qué vas a estudiar? lo mismo. Connie, ¿cierto? Ujú. Bueno. Em, Clara, También en recursos naturales. perfecto. Abril, Ingeniera agrónoma. bien. Em, Lautaro, ¿estás ahí? Sí, sí, profe. Perfecto. ¿Vos qué vas a estudiar? También ingeniería agronómica. Bien. Eh, ¿Me está faltando alguien? No sé si... Bueno, Wow. Agustina, que no sé qué... ¿Va por ingeniería agrónoma y bueno, o enología. enología? Bueno, ya que está, vamos a ponerle Y enología. también la Valen, Ah, la Valen también falta. ¿Vilavale qué va a estudiar? ingeniería agrónoma. Perfecto. Bueno, bien. Em, bueno, fíjense, tenemos a Josefina, que va a estudiar ingeniería agrónoma, dijimos. Octavio, ingeniería en recursos renovables. Constanza también. Clara también, ¿sí? Vamos a ponerlo en otro color, así no se confunde. Em, Vamos a poner acá, ¿sí? Abril, ingeniería agrónoma, también me dijiste, ¿cierto? ¿No? Sí, profe. Bien. Sí. Lautaro, ingeniería agrónoma. Agustina era enología, dijimos. Y Valeria, ingeniería agrónoma también, ¿sí? Sí, Perfecto. Agustina, enología. Y Valeria, ingeniería agrónoma. ¿Sí? Bueno. em, bien, tenemos entonces. em, Son uno, 2, 3, 4 personas que van a estudiar ingeniería agrónoma. 3 personas que van a estudiar ingeniería en recursos renovables. Y una persona que va a estudiar enología. ¿Sí? Bueno, ¿qué se trata esto de y cuál es la idea esto de poner cada uno lo que va a estudiar, ¿no es cierto? Em, ¿Por qué creen que yo les pregunté esto de que van a estudiar cada uno? porque en las funciones tipo vas a poner una en el eje Y, otra en el eje X. Bueno, más allá de eso, ¿no es cierto? De eje X, eje Y, porque incluso van a ver, si cuando ingresen, que van a haber funciones que hay una con eje X, y Z, incluso en algunos casos, ¿sí? Así que bueno, no va tanto por ahí. Fíjense, yo acá relacioné cada uno de los nombres de ustedes con la carrera. ¿Estamos? Fíjense que cada uno, bueno, eligió su carrera porque es lo que más le gusta. En teoría es lo que más le gusta. em, y más que nada por, quizás también por un tema de, no sé, por ahí en muchos casos por un tema de tradición también se puede llegar a estudiar. No sé, tengo a mi papá que es ingeniero agrónomo y yo estudio ingeniería agrónoma. O vivieron esos que por ahí son médicos, los padres y los hijos también siguen estudiando medicina. Bueno,
También por ese tipo de relación también puede venir. Pero fíjense que cada uno de sus nombres se relaciona con una carrera, ¿sí? Y no es nada más y nada menos que eso es la función. Es una relación entre un conjunto y otro conjunto, ¿sí? Ya vamos a ver cómo se llaman esos conjuntos, qué nombres tienen. Pero acá, fíjense que tenemos un conjunto donde este conjunto está formado por los alumnos del preuniversitario de TECUM y otro conjunto que me lo forman las carreras, ¿sí? Para que algo sea función, tiene que cumplir dos propiedades, que ya vamos a ver qué propiedades cumplen, pero si lo vemos a manera simple, ¿sí? Cada uno de ustedes vendría siendo un elemento de este conjunto y cada una de las carreras vendría siendo un elemento del otro conjunto. Y cada elemento de ustedes, cada uno de ustedes está relacionado con solo una carrera, ¿sí? Fíjense que, bueno, por ahí Agustina estaba entre ingeniería agrónoma o enología, pero si entra en una no va a entrar en otra carrera. Una porque, no digo que sea complicado, pero es prácticamente una locura estudiar dos carreras al mismo tiempo. Hay gente que lo hace, ¿sí? Eh, pero básicamente no tienen vida. O sea, viven para estudiar, porque quizás les gusta estudiar y les gusta mucho estudiar. Entonces, bueno, estudian una carrera, estudian otra carrera. Y yo soy partidario, obviamente, que si es preferible, primero terminar una carrera, o si no te gusta, deja esa carrera y después seguís con otra, ¿sí? Ustedes tienen la libertad de pensar lo que quieran, si quieren seguir. A ver, hay gente que, por ejemplo, estudia una carrera y a la vez hace un curso de inglés. Bueno, es más o menos llevadero, ¿sí? Pero estudiar dos carreras y dos carreras universitarias sobre todo es bastante pesado. Bueno, pero fíjense que cada uno de ustedes se relaciona con una sola carrera. ¿Estamos? A eso es lo que iba más que nada. No hay ninguno que se relacione con dos carreras. Bueno, eso es más que nada lo que define una función. Entonces vamos a dar lo que sería la definición formal de función. Un segundito. Vamos a definir la función como una relación ¿entre qué cosas? Dos conjuntos. Entre Dos dos conjuntos. conjuntos, exactamente. Entre dos conjuntos. ¿Estamos? Bien. Y tienen que cumplir dos cosas. Podríamos decir, no propiedades, ¿sí? Pero si no, podríamos definirlo más como una obligación que tienen para cumplir, para que esta relación entre conjuntos sea una función. Lo primero que tienen que cumplir, ¿sí? Es con lo que se llama existencia. Y lo otro, con lo que tiene que cumplir, bueno, ya primero vamos a definir lo que es existencia. ¿A qué creen que se deba lo de existencia? ¿Nadie? ¿Sí? Yo no lo sé. Bueno, sincero, por lo menos. Bueno, bien, existencia tiene que, fíjense que lo de existencia tiene que ver con esto de que cada elemento
en este conjunto que nosotros teníamos, fíjense que teníamos el conjunto, podríamos decir, cada elemento. Ese conjunto donde estaban los nombres suyos recibe un nombre. Se llama conjunto de partida. O quizás lo conozcan más como cada elemento del conjunto de partida o dominio. ¿Han escuchado esta palabra? Sí. Bien. Cada elemento del conjunto de partida o dominio, ¿sí? Sí, Bien. Podríamos poner C con un elemento del conjunto de llegada, ¿sí? A ver, ¿a qué se refiere esto de existencia? Por ejemplo, vieron que cada uno de ustedes, ¿sí?, se relacionaba con un elemento del conjunto de llegada. Este conjunto de llegada recibe otro nombre. ¿Saben cuál es? No. No. Bien, este conjunto de llegada se llama codominio, ¿sí? Ya vamos a ver, ojo, no se confundan con la imagen, ¿estamos? Ya vamos a ver la diferencia entre codominio e imagen. Si se fijan bien, cada uno de ustedes se relacionaba con una de las carreras de la Facultad de Ciencias Agrarias. Si yo, por ejemplo, metiera en este caso a un alumno que yo tengo en el ingreso de Facultad de Ciencias Económicas, ¿se relacionaría con alguna de estas carreras? No. No. Entonces quiere decir que cada uno de esos elementos, en este caso que vendrían siendo ustedes, tiene una relación con el conjunto de llegada. Eso significa que exista más que nada una relación con el conjunto de llegada. O sea, si yo, como les digo, les vuelvo a repetir el ejemplo, si meto en ese conjunto a uno de los chicos o chicas del pre de económicas, obviamente no va a tener relación alguna con las carreras de ingeniería agrónoma. ¿Estamos? Eso significa la parte de existencia. Si quieren, sí. copienlo. Bueno. Bien. Y tenemos algo que se llama también unicidad. Un segundito. Algo que se llama unicidad. ¿Esto lo copiaron ya? Sí. Sí, Perfecto. Sí, Pero profe. bien, Bien. Sí.
¿A qué podrá hacer referencia esto de unicidad? Eso no era lo que tenía que estar sí o sí como unido a uno del otro lado. Exactamente. Cada elemento del codominio solo debe estar relacionado con un elemento del... O sea, cada elemento del dominio debe estar solamente relacionado con un elemento del codominio. ¿Estamos? Esto es lo que le decía yo, más que nada para que lo piensen de esta manera, que uno de ustedes no puede estar estudiando dos carreras, ¿sí? O estudian en enología, o estudian agronomía, o estudian recursos renovables, ¿sí? Pero eh, no van a poder estudiar dos carreras, ¿sí? Entonces, unicidad sería que cada elemento del dominio para que quede claro esta unicidad, ¿puede haber elementos del codominio que me relacionen dos elementos del dominio? Sí, pero no puede haber un elemento, dos elementos perdón, un elemento del dominio que me lo relacione con dos del codominio. ¿Sí? Yo puedo llegar, por ejemplo, fíjense que había entre ustedes varios que estudiaban, iban a estudiar ingeniería en recursos renovables. Bueno, eso puede pasar, que cada uno de ustedes, o sea, en este caso cada uno de esos elementos serían Clara, Constanza y Octavio, cada uno de ustedes se relacione con un mismo elemento del codominio. Pero ustedes no pueden relacionar, cada uno de ustedes no puede relacionarse con dos elementos del codominio. ¿Estamos? ¿Se entiende, no la diferencia? Sí, Perfecto. Bien. Entonces copien esto. Bien, ¿lo copiaron? Sí, profe. Perfecto. Sí. Bueno. Veamos algunos ejemplos de lo que puede o no puede llegar a ser una función. Bien, ¿podría decir que esto es una función? Sí, Bien. Sí. ¿Cumple con existencia? Sí, porque cada uno de estos Sí. elementos está relacionado con algunos de estos del codominio. ¿Sí?
Esto se lo voy a poner acá. Esto vendría siendo el dominio, ¿sí? Y este vendría siendo el codominio. Ojo, no se confunda con condominio. ¿Estamos? Es codominio. No confundan ahí. Bueno, cada uno de estos elementos está relacionado con alguno del codominio. Y fíjense que este elemento está relacionado solamente con el 1. Este elemento, el 4, está solamente relacionado con el 2. Y este elemento del 6 está solamente relacionado con el 3. ¿Sí? Entonces yo puedo definir esto como f, la función f, que va desde dónde hasta dónde. Bueno, va desde A en B. ¿Sí? Yo puedo definir a eso como una función de A en B. Bueno, veamos otro ejemplo. Bien, ¿será función esto? No, No, no porque Sí, porque para mí sí, para mí sí. porque dos del contenido están cumple con la relación y con la unicidad. No se pueden. ¿Sí o no? ¿En qué quedamos? No, para mí no. para mí no. Para mí sí. Bueno, Para mí también, sí. bien. Para mí sí, también. Esto sí, sí es función. Porque fíjense, cada uno de estos elementos tiene relación con los del codominio. ¿Estamos? Y fíjate, este menos 1 se relaciona con la x, un solo elemento. El 0 se relaciona con la y, un solo elemento. El menos 3 también se relaciona con la y, que es un solo elemento. Y el menos 2 se relaciona con la z. No importa si yo tengo, esto es lo que le decía antes, no importa si yo tengo dos elementos relacionados con uno. ¿Sí? Lo que yo no puedo tener es un elemento relacionado con dos elementos del codominio. ¿Sí? ¿Estamos? Esto lo voy a poner al revés para que no se confunda, de última. Le voy a poner D acá, de dominio, y C acá, de codominio. ¿Sí? Entonces, esto es una función también que va de D en C. ¿Estamos? Sí, profe. Perfecto. ¿Se entendió Octavio y Constanza? Que me decían... Sí, es que como decía C, a donde estaba menos 1, 3, 0, 2, menos 2, yo dije, bueno, dos del codominio no pueden Ah, estar en... claro, claro. Vos pensaste que este era el codominio. Sí, por eso los cambié en realidad para que precisamente, bueno, no se haga esa confusión. ¿Sí? Pero siempre ponemos el... A ver, no es necesario, sí, pero generalmente ponemos el conjunto de partida a la izquierda. ¿Sí? El dominio y el codominio a la derecha. Bien, cópienlo. Bien, ¿listo? Sí. Perfecto. Sí, profe. Bueno.
Veamos un ejemplo más. Bien, ¿eso es función? Sí, ¿Los demás qué piensan? A mí me suena un poco raro, te diría más que no que sí. ¿Por qué es raro? El D no está relacionado, el D no está relacionado con ninguno. Bueno, es verdad. entonces, el D, al no tener relación con ningún elemento, por más que yo tenga uno acá, ojo, no importa si tengo uno, dos o 10, ¿sí? El A, el B y el C sí están relacionados con pi, ¿sí? Pero el D no está relacionado con ningún elemento No tiene del existencia. codominio, ¿sí? Entonces, esto no es función, ¿sí? Bueno, Esto no puedo decir que es una función de x en y. Si el D hubiera estado relacionado con pi, ¿es función o no? sí. Sí, Sí, por más que en este caso yo tenga eh, un solo elemento en el otro conjunto, igual puede ser función, ¿sí? Bien. Quizás no vaya en el mismo orden que va el, el cuadernillo, pero bueno, la idea prefiero que vean esta parte primero, así nosotros ya después podemos aplicar todo lo que podemos aplicar directamente en cuando empecemos a graficar y todo eso, eh, lo podamos, estas definiciones que estamos viendo ahora. Bien, Profe, sí, perdón, una pregunta. Tengo el libro acá al lado sobre lo sí, que dijo. Yo encontré en la página 39 que habla de funciones, sí. pero no sé si es lo que estamos viendo. Sí, es Por eso eso. quería Por eso le preguntarle. digo, yo no voy como el cuadernillo en sí, pero es exactamente, o sea, el Bien, cuadernillo lo trata de otra manera. ¿Estamos? perfecto. Buenísimo. Bueno, porque en realidad, a ver, son conceptos que ustedes quizás ya han visto, ¿sí? Pero bueno, por ahí no recuerden bien, porque en realidad con funciones generalmente se trabaja desde, como les digo, de tercer año hasta que terminan la secundaria, básicamente. Así que, así que bueno. Bien, vamos a tener entonces eh, una clasificación de funciones, ¿sí? Denme un segundito. Acá voy a poner, bueno, directamente esa no es función. Función inyectiva, ¿sí?
ya de por sí tiene que ser una función para saber, para poder clasificarla, ¿sí? Para decir si es inyectiva o no esa función. ¿Cuándo va a ser inyectiva esa función? Bueno, cuando cada elemento del dominio, ¿sí? esté relacionado, ¿sí? Perdón, cuando cada elemento del codominio esté relacionado con un elemento del dominio, solamente. Supongamos que yo tengo estos dos conjuntos, A y B, ¿sí? Como el primero que hice, que si no me equivoco el primero era 2, 1, 4, 2, 3, perdón, 6 y 3. Perdón, profe. 6, Sí. 3. Solo va a ser con un elemento del dominio. ¿Puede Exacto. repetir eso? Por favor, lo copio. Acá la función inyectiva, antes del ejemplo lo voy a copiar. Perdón. Bien. ¿Sí? Cada elemento del codominio, esto es al revés a lo que veníamos hablando de unicidad, ¿sí? Cada elemento del codominio, acá lo que miramos es el codominio, debe estar relacionado con un solo elemento del dominio. Entonces, ahora podemos ver el ejemplo que tenían al principio, ¿sí? Bien, este tipo de función es una función inyectiva, porque cada elemento de acá está relacionado con un, bueno, es función porque cada uno de estos está relacionado con un solo elemento de acá y viceversa, cada uno de los elementos de B está relacionado solamente con un elemento del dominio. El 1 está relacionado solamente con el 2 está relacionado con el 4, el 3 está relacionado con el 6. ¿Me escuchan? ¿O se escuchó medio entrecortado? Creo que se está trabando. Sí, se escuchó medio entrecortado, puede ser. Lo que les decía, ¿ahí me escuchan bien o más o menos? Pero a mí se me congeló la imagen. Sí, ¿pero me escuchan? ¿O no? Sí, Medio pero como que la trabado. imagen está trabada. Sí, dame un segundito que ahí el internet me está funcionando medio. A ver, espérenme. Un segundito. Dame un segundito que me voy a conectar de nuevo. ¿Ustedes me escuchan? Sí, Bueno, ahí pongo de nuevo la imagen. Ahí se ve. ¿Ahí se ve?
Perfecto. Listo. Sí, porque por ahí el internet no me agarra bien. Entonces pongo el internet del teléfono que funciona. Bueno, no te digo que funciona mejor, pero por lo menos no se va a trabar tanto. Bueno, así que sí, lo que pasa es que mi pareja también está dando clases, entonces bueno, por ahí se nos corta a los dos el internet. Bueno, entonces, fíjense, decíamos que esta era una función inyectiva porque cada elemento del codominio está relacionado con solo y un solo elemento del dominio. Entonces, esta es inyectiva. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Eso también se podría decir que cada uno tiene existencia en vez de estar relacionado, o no es Eh, lo mismo. no, porque, a ver, la existencia vendría siendo como más que nada cuando hablamos del, eh, ¿cómo te digo? Eh, lo que pasa que al hablar de función, ¿te acuerdas cuando vimos la definición? No quiero entrar mucho en esto, pero bueno, ¿te acuerdas cuando vimos la definición del logaritmo? Sí, Bueno, para que algo sea función, debe cumplir con dos condiciones. ¿Estamos? Una que sea la sí. existencia y una que sea la unicidad. Es una relación que cumple con existencia y con unicidad. Matemáticamente Ujú. hablando, em, la definición es así. Si vos podés decir que sí, es una función, me habías dicho una función que cumple con existencia. ¿Sí? ¿Eso me habías dicho? Claro que sí, como en esa definición dice que está relacionado Sí. con cada uno, también se podría decir que cumple con existencia. Lo que pasa es que esta relación es diferente. ¿Sí? Esta relación va desde el codominio al dominio. ¿No es cierto? La de Ah, bien. función que veíamos nosotros, la definición de función era la relación que va del dominio al codominio. ¿Estamos? Ujú, Es como si bien. invirtiéramos la relación acá. Este sería el conjunto de partida y este el de llegada. Pero bueno, en realidad este sigue siendo el conjunto de partida y este sigue siendo el conjunto de llegada. Pero es como si lo viéramos Bien, al revés acá. No podríamos decir que cumple con existencia porque en realidad el conjunto de partida sigue siendo el A. ¿Sí? bien, Bien. perfecto. Bueno, una función que no es inyectiva, supongamos que yo tengo, bueno, una que les di recién, pero bueno, lo vamos a hacer como función. ¿Sí? ¿Esa es función? Sí, es función. ¿Por qué? Porque cumple con existencia y unicidad. Cada elemento de X, se ve muy borroso, ¿no? Cada elemento de X está relacionado con un elemento del conjunto Y. ¿Qué pasa acá? Están todos relacionados con el mismo, ¿sí? Fíjense que este de acá no está relacionado, o sea, si yo lo veo desde el otro punto de vista, este elemento del codominio no está relacionado con un solo elemento del dominio, sino que en este caso está relacionado con 4. Entonces, puedo decir que si bien es función, no es inyectiva. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Dame un segundito porque se ve feo, che. Ah, es que se me conectó solo, no. Ahí está, ahí se ve un poquito mejor, ¿no? Sí, profe. Perfecto. Sí, porque recién se veía medio borroso. Bien. ¿Copiaron? Sí, Ya lo Perfecto. claro. Sí, Bien. Bueno,
esta es una de la clasificación. ¿Hay otra clasificación? Supongo que sí. Sí. Que seguramente la habían escuchado. ¿Inyectiva la habían escuchado? Sí, ¿no? ¿O no? No. No, ¿No? No. Yo no, yo profe. no. Bueno, miren ustedes. O sea, me dieron una banda de funciones, pero nunca había escuchado inyectiva. Bueno, función parecido a esto, pero bueno, no es lo mismo. Puede ser, pueden encontrarlo como surjectiva o sobreyectiva. ¿Estamos? Va todo junto esto. Acá no sé por qué, pero va todo junto. ¿Sí? Bueno. Cuando una función es surjectiva o sobreyectiva, cuando em, bien, esto es como la parte de la parte de no de unicidad, sino de existencia de funciones, pero a la inversa. ¿Qué quiere decir? Supongamos que yo tengo estos dos conjuntos, A y B, y acá supongamos que tengo A, B, C, acá tengo X, Y, W y Z. Bueno, fíjense, yo relaciono el A con el X, el B con la Y y el C con la W. ¿Es función esto? Sí. Sí. Sí, es función, porque están todos los elementos relacionados con alguno de acá y cada uno solamente se relaciona con uno de allá. ¿Podríamos decir que es inyectiva? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué me tenía que decir la inyectividad? Que este tenía que estar, o sea, los elementos de este, o sea, si existía una relación, cada uno tenía que estar relacionado solamente con un No, elemento. porque el Z no está relacionado. Bueno, ahí va la diferencia entre inyectiva y sobreyectiva. ¿Estamos? Fíjense que para que sea inyectiva me decía que los elementos del dominio deberían estar relacionados con uno del codominio. ¿Sí? Solamente con uno tenían que estar relacionados. ¿Estamos? ¿Es inyectiva esta función? Sí, aunque no lo crean, sí, es inyectiva porque este se relaciona con uno, este se relaciona con uno y este se relaciona con uno. Por más que el z no esté relacionado con ninguno, es una función inyectiva. Ahora, supongamos que el c y el b se hubieran relacionado los dos con el w, bueno, ahí ya no es una función inyectiva. ¿Estamos? Pero lo que no es esta función es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque este z
de acá no está relacionado con ningún elemento del dominio. ¿Estamos? Entonces, para que sea inyectiva, ¿sí? No importa si yo tengo más elementos acá o menos elementos, ¿sí? Yo sí o sí, los elementos que están relacionados tienen que estar relacionados solamente con uno del dominio. Pero para que sea sobreyectiva o suryectiva, todos los elementos de acá tienen que estar relacionados con uno de acá, ¿sí? Supongamos que yo tengo este C, lo relaciono con el Z. Ahí sí es. ¿Ahí sí es? No, porque es con uno solo el dominio. ¿Cómo? Es con uno solo el dominio, ¿no? Sí. Y además, ¿qué pasa? Y que se está relacionando doble. ¿Cómo? Que C se está relacionando con 2 Y del bueno, codominio. ¿y qué pasa si cuando se relaciona con 2? No es Eso sobreactiva. es sobreselectiva. Hay algo más, en realidad. Esto no es qué. Eso no es función. No es función esto. ¿Estamos? ¿Por qué no es función? Porque tengo este elemento de acá relacionado con 2. Yo no puedo tener un elemento de acá relacionado con 2 del codominio. ¿Estamos? Si yo relaciono el z con esto, esto ya deja definitivamente de ser función, ¿sí? Entonces ya no lo puedo clasificar como una función suryectiva o sobreyectiva, ¿sí? Supongamos que, bueno, yo acá hubiera tenido, no sé, en vez de este c, hubiera tenido un, por ejemplo, lo hago un poquito más grande, ¿sí? Bueno, primero copien este ejemplo. Esto no es sobreyectivo. ¿Sí? ¿Cuándo va a ser sobreyectiva esa función? ¿Lo de arriba lo copiaron? Sí. Bueno, Sí. Sí. bueno. ¿Será sobreyectiva esta? Primero que nada, ¿es función? Sí. Sí. Es función. ¿Será sobreyectiva? Sí. Bien. Cada uno de estos tiene relación con uno del dominio. ¿Será inyectiva? No, Sí. No. ¿No? ¿Sí o no? no, ¿Por qué no? No. porque B está relacionado, no veo ahí. Sí, Bien. B está relacionado con el Z. Perdón, no sé Pensé si que alcanzó. estaba borrado, perdón. Sí, sí, perdón. No, B está relacionado con el Z. Entonces sí. ¿Es inyectiva o no? Sí, porque cada uno se relaciona con uno del otro. ¿El Z con quién está relacionado? Para mí no es inyectivo. ¿Ah? Con B. ¿Y quién más? Con B y quién más. ¿Se alcanza a ver con quién? Sí, sí, sí. Entonces no es. Está relacionado con el D también. Entonces no es inyectiva. Sí es sobreyectiva, porque cada uno de estos se relaciona con uno de estos. Diferente a lo que pasaba acá, que el Z no estaba relacionado con ninguno de estos de acá. ¿Sí? Pero no es inyectiva, porque cada uno de estos tendría que estar relacionado con solamente un elemento. ¿Estamos?
Supongamos que el Z no se relaciona con el D. Supongamos que el Z no se relaciona con el D. ¿Ahí es inyectiva? Sí, No es función porque todas directamente. las del condominio Claro. son... Estamos en la misma que antes. Ojo con eso. No es función esto. Estamos porque no cumple con existencia. Porque D no está relacionado con nadie. ¿Sí? Fíjense primero, antes de clasificar una función, si es función. Si es función, ahí recién la puedo llegar a clasificar. ¿Estamos? Entonces, acá yo puedo decir que esto no es función. Y al no ser función, no la puedo clasificar como inyectiva o sobreyectiva. ¿Estamos? Piensen siempre eso antes de saber si uno, estoy delante de una función o no. Vamos a dejar esto como estaba, ¿sí? Y vamos a poner que es sobreyectiva es sobreyectiva, pero no es inyectiva, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se Sí, entendió? profe. Perfecto. Sí. Cópienlo antes que se borre. Esto es como si metiéramos una moneda, ¿vieron que se va borrando de a poco? Bueno, esto es parecido. No, lo que pasa es que justo al estar mojado em, como que la humedad absorbe la tiza y como que la expande un poco. Entonces como que no es que se va borrando, sino que la tiza como que se va corriendo y no se alcanza a ver tanto. Bien, esto para que lo tengan en cuenta. Cuando una función es sobreyectiva, el codominio es mi conjunto imagen. ¿Estamos? ¿Y qué quiere decir eso, profe? Ah, ¿qué quiere decir eso? Yo no lo sé. Bueno, copien esto. Vamos a ver una cosita y ahí recién vamos a definir el conjunto imagen, ¿sí? Pero bueno, esto para que ya les quede.
¿Puedo borrar? Sí, Profe. Bueno, borro. Copiamos esta cosita y ya le defino conjunto imagen. Bien, cuando una función es inyectiva y sobreyectiva, esa función es además biyectiva. En realidad, el además está de más. Perdón. Es biyectiva. ¿Estamos? Porque si definimos como además, es como que estamos definiendo la biyectividad como otra cosa. Pero en realidad la biyectividad es que esa función sea inyectiva y sobreyectiva. ¿Estamos? Una función de ese caso, de ese estilo, es como el primer ejemplo que tenían, ¿sí? El de 2, 4 y 6, 1, 2 y 3. ¿Sí? ¿Es inyectiva? Sí, es inyectiva. ¿Es sobreyectiva? También es sobreyectiva. Porque no hay ningún elemento del codominio que me quede libre. Entonces, al ser inyectiva y sobreyectiva, esta función es biyectiva. ¿Estamos? Si cumple con esas dos condiciones, es biyectiva. profe, ¿y eso tiene que ver con lo que dictó recién? No, lo de la imagen, Claro, porque eso me quedó ahí como pendiente. bueno, ahí vamos. No, por eso le digo, que quería decirle esto y ahora empezamos Bien, con la parte de perfecto. conjunto imagen. Bueno, ¿puedo borrar acá arriba? Sí. Bien. Sí. Y de abajo no. No, no, no. Arriba, arriba nomás. Bien, ¿qué hora tienen? Porque la PC no sé, porque no me muestra el reloj. 8 menos cuarto. 42. ¿Y 42? Perfecto. Sí. Gracias. Bueno, han oído hablar de la imagen, ¿no? De una función. Sí, Bueno, ¿qué es la imagen? la imagen me acuerdo que eran, no sé si decirlo como propiedades, cuando tenías que marcar el dominio, era sobre el eje X,
puede ser, Sí, y la imagen era sobre Y. bueno. Por ahora, en lo de eje X y eje Y, dejémoslo un poquito, si bien obviamente por eso les digo, hay funciones que se grafican sobre tres ejes, hay funciones que se grafican sobre un eje solo, ¿sí? Sobre un eje X, por ejemplo, yo le puedo hacer corresponder a cada número natural un número real y solamente voy a tener la recta numérica, o a cada número natural le puedo hacer corresponder un racional, o a cada número natural le puedo hacer corresponder un entero, y sigue siendo una función eso, y no por eso voy a tener una gráfica en el eje X y en el eje Y, ¿sí? Eh, Está bien, en este caso, en una función que tenemos dos variables, ¿sí? Tenemos una variable, una que varía respecto de la otra. Ahí sí podemos hablar de que estamos em, escribiendo, de alguna manera describiendo el dominio sobre el eje X y a la imagen sobre el eje Y. ¿Estamos? Pero esto va más allá de lo que es el tema de una función, ¿sí? Perdón, de los ejes cartesianos, que también los vamos a ver a eso. Este conjunto imagen, lo que me dice a mí, ¿sí? Vamos a poner, porque no es. Está bien, es un conjunto, pero sí. Son los elementos. ¿De dónde sacar estos elementos? ¿Del dominio o del codominio? Del codominio. Del codominio. Fíjense que les dije que si era sobreyectiva, el codominio vendría siendo el conjunto imagen. Entonces, estos elementos yo los voy a sacar del codominio, ¿sí? Son los elementos del codominio Bien, son los elementos del codominio que se corresponden con los elementos del dominio. Van a ver que puede parecer, incluso hasta que estamos hablando, como que parece lo mismo, ¿sí? Como que estamos hablando de función biyectiva, cuando no es función, de existencia, de unicidad, de imagen, ¿sí? Como que parece todo lo mismo, ¿sí? Pero sin embargo son quizás hasta sutiles las diferencias, y por eso yo me detengo bastante en esto. Por ahí se los explico de esta manera para que lo puedan llegar a entender sin antes entrar en la parte de gráficas, de como le dijeron ahí, del eje X, del eje Y, ¿sí? Para que entiendan un poquito de una manera más profunda este concepto de función. Porque en realidad, a ver, lo que generalmente se ve en funciones es, a cada elemento de X le corresponde un elemento de Y, ¿sí? Generalmente puede ser así o no puede ser así. Yo siempre trabajo con dos conjuntos en funciones, sí, trabajo con dos conjuntos. ¿Estamos? ¿Se puede graficar en dos ejes? Sí. Como les dije, se pueden graficar en dos ejes, se puede graficar en uno, se puede graficar en tres, ¿sí? En cuatro no, porque ya en cuatro dimensiones no se puede, ¿sí? Pero sí en una, en dos o en tres dimensiones incluso se puede graficar. Pero fíjense, son los elementos del codominio que se corresponden con los elementos del dominio. Los elementos del codominio, obviamente, la imagen la voy a encontrar en los elementos del codominio. En este caso vendría siendo el conjunto B. Y mi conjunto A es acá el dominio. Si yo le dijera, ¿cuál es la imagen de 2? 4. 1.
Fíjense que 4 no, Pero, porque 4 está en dale, pensé que era el... el 2 del codominio. No. Solo los Perdón. dos. Bueno, perdón si me expresé mal. La imagen de 2, ¿sí? Es 1. La imagen de 4 es 2 y la imagen de 6 es 3. ¿Estamos? O sea que yo, cuando mi conjunto valga 2, o sea, mi elemento del conjunto A valga 2, en el conjunto B va a valer 1. Cuando el elemento del conjunto A valga 4, en el B va a valer 2. Cuando valga 6, va a valer 3. ¿Sí? Y esa es la relación que corresponde con cada uno. Yo en el codominio puedo tener más elementos, sí, puedo tener más elementos. Puedo tener, por ejemplo, el 4, el 5, ¿sí? Pero fíjense que el 4 y el 5 no van a ser imagen de ningún elemento de acá, ¿sí? En realidad, si yo quiero agregar elementos, puedo agregar, pero supongamos que el A son esos 3 elementos. Este 4 y 5 no van a ser imagen de ningún otro elemento. Sí van a estar dentro del codominio, pero no me van a coincidir con la imagen, ¿sí? Con el conjunto imagen, disculpe. Y esto a lo que voy anteriormente. ¿Cuándo me va a coincidir con el conjunto imagen? Bueno, cuando esta función sea sobreyectiva. Porque esta, si se fijan bien, es inyectiva, ¿sí? Porque a cada uno de los elementos le corresponde acá, cada uno de los elementos del codominio se relaciona con solamente un elemento del dominio. Pero no es sobreyectiva, ¿sí? ¿Por qué no va a ser sobreyectiva cuando yo le agregue el 4 y el 5? Porque estos de acá no se relacionan con ningún elemento del dominio. Entonces, no me va a coincidir con el conjunto imagen. Si yo los saco, ahí sí, el codominio, esta función va a ser sobreyectiva y el codominio me va a coincidir con el conjunto imagen. ¿Estamos? ¿Se entendió? Cuando les hablo del conjunto imagen y por qué cuando una función sobreyectiva me hace coincidir al codominio con el conjunto imagen. ¿Se entendió? ¿Por qué lo habíamos puesto? Sí, ¿Seguros? Constanza, sí. Octavio. Sí, yo más o menos entendí. Sí, ¿Cómo? profe. Sí, yo también. Perfecto. Bueno. ¿Lautaro? Sí, profe, también. Perfecto. Buenísimo, entonces. Bien. A ver, les voy a hacer una pregunta. Si una función es biyectiva, ¿el conjunto imagen me va a coincidir con el codominio? Sí, ¿Por qué? Para mí sí, porque o sea, la imagen son los del codominio, o sea, el conjunto imagen es del codominio. Bueno, pero es una pregunta que en realidad se responde, a ver, no, no es una respuesta, Constanza, básicamente. Porque en realidad se coincide, sí, con los del codominio. Pero si es biyectiva, ¿cómo era la función? Inyectiva y no me acuerdo. Claro, al ser sobreyectiva, el conjunto imagen coincide con el condominio. Con el codominio, exactamente. O sea, si es biyectiva, ya estamos diciendo que también es sobreyectiva. Estamos, y al ser sobreyectiva, el conjunto imagen me va a coincidir con el codominio. ¿Estamos? Por eso, al ser biyectiva, el conjunto imagen va a coincidir con el codominio, porque además es sobreyectivo. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Sí, Perfecto. Bueno. Bien. Vamos a ver alguna gráfica de una función
o les voy a plantear, a ver, veamos un problemita que hay acá en el libro. Bien. Bueno, fíjense, tienen no sé si tienen el cuadernillo a mano o los apuntes a mano. Sí. Sí, sí, Bueno, sí. vamos a ver, vayan a la página 41, ¿sí? Ya vamos a después entrar en la parte de cuadrantes y todo eso, pero por ahora quiero que vayan a la página 41. Si no tienen, voy a compartir pantalla de última, así lo alcanzan a ver. Bien, el que no lo tenga, no sé si alcanzan a ver ahí la pantalla compartida. ¿Sí? ¿Alcanzan a verla? Sí. Bueno, bien. En caso de que no lo tengan, está ahí la pantalla compartida. Fíjense, dice, una de las principales causas de los accidentes de tránsito está asociada al excesivo consumo de alcohol. Este produce la disminución de los reflejos, la falsa apreciación de las distancias, la subestimación de la velocidad y la reducción de la percepción del riesgo. Así que ya sabes, Octavio, no tomes cuando manejes. ¿Estamos? Súper entendido, profe. Perfecto. Bien. El límite de alcoholemia, cantidad de alcohol por litro de sangre, es de 0,5 gramos por litro de sangre en conductores de autos. 0,2 gramos por litro para motociclistas y 0 gramos para conductores de vehículos de pasajeros. Estos son los que tienen carnet profesional, o sea, ya sea taxis, colectivos, cualquier otra que sea de transporte, ¿sí? No pueden... Uber también está incluido en esto, ¿sí? Uber, todo lo que es Cabify, no pueden consumir alcohol. Nada. O sea, ni un vaso de cerveza. ¿Estamos? Bueno, fíjense, acá ya me está definiendo la función, ya como que me dice que es la función. La función f representada muestra el nivel de alcoholemia que alcanza un hombre de 60 kilogramos en función del volumen de vino ingerido. Bueno, dice, observando la gráfica responde, ¿qué grado de alcoholemia alcanza si bebe 2 vasos de vino? ¿Qué cantidad de vino ingerido se alcanza una alcoholemia de 0,7 gramos por litro? ¿Y qué volumen como máximo puede beber un conductor de auto que pesa 60 kilogramos? ¿Sí? Si se fijan bien, bueno, acá tengo una gráfica, ¿sí? Vamos a definir primero el dominio de esta función. Acá no lo tengo, ¿sí? Y van a ver que abajo tampoco lo voy a tener. Pero vamos a definir el dominio de esta función. Yo la voy a... deme un segundito. La voy a tratar de graficar.
Dame un segundito más. Estoy terminando de graficar en la pizarra. Bien, voy a la pizarra de nuevo. Tienen algo así, ¿sí? Volumen en centímetros cúbicos y gramos por litro. Bien. Bueno, le dice que este es el eje X, ¿sí? Y este es el eje Y. Por ahora, no nos vamos a, si quieren ponerlo para guiarse, pero por ahora no los vamos a... Con que sepamos que esto es centímetros cúbicos es una unidad de medida ¿de qué? ¿Saben de qué? ¿De qué será esta B? Me suena a volumen, pero no sé si estoy Sí, diciendo cualquier cosa. es volumen. ¿Estamos? Ah, Es una medida de volumen centímetros cúbicos, así como de área centímetros cuadrados y como de longitud centímetros solos. ¿Estamos? Recuerden que en el volumen ustedes tienen el largo por el ancho por el alto. O sea que miden centímetro por centímetro por centímetro. Y les da centímetro cúbico. Y acá tienen gramos por litro. Bueno, más o menos, si alcanzan a ver, si no lo miran de ahí del cuadernillo, eh, si se fijan bien, denme un segundito. Bueno, fíjense bien más en el gráfico porque acá, bueno, me parece que le pifié en algo. Si se fijan bien, acá yo tendría, ¿sí? Arrancaríamos, fíjense que arrancamos de 100 centímetros cúbicos, ¿sí? Tenemos 100 centímetros cúbicos acá. Y acá tendríamos aproximadamente, no es exacto el cálculo ahí, pero no me dice. 0,1. Podríamos tener aproximadamente 0,1, ¿sí? En 300 centímetros cúbicos tendríamos aproximadamente 0,5, ¿sí? Y después me dice que en 500 tendríamos aproximadamente el 1. Bueno, más allá de eso, ¿sí? Perdón, este no va acá, este empieza de acá directamente, ¿sí? Vamos a suponer que esto es 0,1. Yo tengo que relacionar los centímetros cúbicos con la graduación alcohólica, ¿sí? O sea que de este lado yo voy a tener todos los centímetros cúbicos, porque esto me dice una persona de 60 kilogramos, ¿sí? Cada centímetro cúbico de alcohol es lo que me va a dar a mí en gramos por litro, ¿sí? Y si se fijan bien, esta función, yo los centímetros cúbicos los tengo acá, en este eje horizontal. ¿Y desde dónde parte? ¿Desde qué número? ¿Parte del 0? Parte del 100. Parte del 100. ¿Estamos? O sea que los centímetros cúbicos que yo voy a tener acá van a ser, fíjense, van a tener 100, van a tener el 300, y esta función llega hasta el 500. ¿Estamos?
Entonces, o sea, en el medio van a tener todos los otros valores. ¿Sí? Como acá tienen todos en el medio todos los otros valores, acá también van a tener todos los otros valores. Y acá cada uno de estos valores se va a relacionar con uno de estos valores que yo tengo acá. Entonces, el 100 podríamos relacionarlo con ¿qué número? Si se fijan acá. O si se fijan en... Con 0,1. Bien, con 0,1. ¿Estamos? El 300 podríamos relacionarlo con el 0,5, si quieren ustedes. Si se fijan acá, el 300, y si se fijan en el cuadernillo también, me está entre 0,6 y 0,4. No sé si se alcanza a ver mucho, pero esto es un 6, ¿sí? Y el de abajo es un 0,4. Entre medio de los dos, podríamos decir que está el 0,5. Y el 500, fíjense que llega al 500, se relaciona con el 1 prácticamente. ¿Sí? Podríamos decir 1 o 0,9 más o menos. Pongámosles 1 directamente. ¿Estamos? Bueno. Y en el medio también tenemos todas las otras relaciones. ¿Estamos? Sí. Sí. Bueno, definamos el dominio de esta función. ¿Desde dónde hasta dónde va? 0,1 hasta 1. Dominio. Del Ah, del 100 al De 500. 0 a 500. De De 100 100 a 500. Bien, de 100 a 500. Supongamos que el 100 me lo toma, ¿sí? Vamos a ponerlo que me lo toma el 100. Este intervalo entonces va a ser un intervalo cerrado que va a ir desde el 100 al 500. ¿Sí? Sí, Bien. ¿Y el codominio? de 0,1 a 1. Bien. Y el codominio lo voy a poner acá abajo. Este vendría siendo el dominio. El codominio de 0,1 a 1. ¿Sí? Ahí definimos la función f, que va a ir desde 100, 500 hasta 0,1, 1. Fíjense, esto es un conjunto, ¿o no? Sí, Esto es otro conjunto. Sí. Fíjense, sí, cada uno de esos valores a 100 le corresponde el 0,1. ¿Qué vendría siendo el 0,1 respecto del 100? la imagen. La imagen. Bien, el 0,1 es la imagen de 100. El 0,5 es la imagen de 300. El 1 es la imagen de 500. Entonces, ahora, yo respecto de esta función, podré decir que es, ya sé que es función, ¿no es cierto? ¿Podré decir que es inyectiva? Sí, Sí, Sí. porque cada uno de estos, solamente, cada elemento del codominio se corresponde con con un solo elemento del dominio. ¿Y será sobreyectiva? sí, Sí, también, porque cada elemento se corresponde con un solo, perdón, cada uno de estos elementos está relacionado con un elemento del dominio, no hay ningún elemento suelto. ¿Estamos? Entonces, en este caso, el codominio me coincide con el conjunto imagen. ¿Qué pasa si yo en el codominio hubiera puesto hasta el 2? ¿Está mal? No estoy segura de lo que voy a decir, pero para mí que no, porque sigue la función. Bueno, en este caso, a ver, supongamos que por eso yo le puse los puntitos acá, supongamos que acá termina la función. ¿Sí? A lo que voy. Bien, bien. ¿Está mal si pongo el 2?
Sí, porque no llega hasta el 2. ¿Deja de ser función? Si tengo más elementos acá, si por ejemplo acá tengo el 1,5, ¿deja de ser función eso? No, No, no deja de ser función. O sea que yo el codominio, en este caso, yo al codominio básicamente le puedo dar cualquier valor. Estamos. Lo que sí, en este caso no me va a coincidir con qué, el codominio. con el gráfico. No, no es Con la eso. imagen. Exacto, con el conjunto imagen. Estamos. Acá no me iría a coincidir con el conjunto imagen. Entonces acá, esta función no sería como. Surjectiva. Exacto, surjectiva o sobreyectiva. ¿Sí? Esta función no sería sobreyectiva. Por eso, el codominio yo lo puedo definir como quiera. ¿Pude haber empezado del 0? Sí. ¿Pude haber empezado del -4? También. ¿Podría haber empezado? ¿Podría haber definido todos los reales? También. Podría haber definido todos los reales acá en el codominio. ¿Sí? O sea que el codominio yo lo puedo expresar como yo quiera. Ahora, si después no me cumple la condición de que no es sobreyectiva, bueno, ya es otra cosa. Al dominio. ¿Podría haber empezado del 0? No, ¿Por qué? porque la función no empieza ahí. Es, bueno, la función no empieza ahí. Entonces, si yo, por ejemplo, tuviera el 0 acá, a ese 0 no le correspondería ningún valor Sí. del codominio. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Pero ahí ya no ¿Cómo? No sería función. No sería No sería función. función. ¿Estamos? En este caso, no sería función si yo empezara desde el 0. Entonces, el dominio sí es necesario restringirlo de alguna manera. Acá yo decidí tomar el 100, ¿sí? Pero si no hubiera tomado el 100, este intervalo como me hubiera quedado. Mal. Sí, este intervalo estaría mal, pero por eso, ¿cómo hubiera estado bien? Si no tomo al 100. Y no Abierto quedaría. Exacto, me quedaría un intervalo abierto. ¿Estamos? No tomaría ni al 100 y no tomaría ni al 500. Bien. Bueno, ¿se entendió más o menos este concepto, esta idea, esta noción de funciones? Vieron que acá nosotros trabajamos mucho más que de decir, bueno, al valor 0, porque en realidad la pregunta que me hacían a mí es ¿qué grado de alcoholemia alcanza si bebe 2 vasos? Bueno, abajo dice un vaso de vino equivale a 100 centímetros cúbicos. Bueno, si yo son 2 vasos, bueno, más o menos estaría acá. Y más o menos eso estaría, esto está mal, perdón. Esto no. Aparece en el gráfico y da que es como 0,3. Bueno, 0,3, ¿no es cierto? Da en el gráfico, da como 0,3, por ahí. Pero bueno, fíjense que acá nosotros lo que tratamos de analizar ahora es la parte del dominio y la parte del codominio. Disculpe. A ver. Es por ahí quizás un poquito más complicado analizar esto del dominio y del codominio. ¿Sí? Acá yo voy a volver a poner 1 para que les coincida. Y acá voy a sacar este 1,5 y este 0 de acá. Bueno. Estamos, ¿no es cierto? ¿Se pudo entender bien? Sí, profe. No sé si han visto funciones de esta forma en la secundaria. No. No. Bueno, la idea es precisamente que se puedan amigar un poquito más con el tema de funciones así, porque en realidad, bueno, es todo este tipo de preguntas que yo le hago, ¿no es cierto? Todo este tipo de planteos es lo que una de las cosas que más se pregunta. Ya vieron, ¿no es cierto?, cómo trabajamos con la parte de problemas, ¿sí? Y bueno, en la parte de funciones también se le trata de dar esa parte problemática. Quizás a ustedes le dan una función, una gráfica, ¿sí? Y ustedes van a tener que definir el dominio, el codominio de esa función, o le piden la imagen de esa función. Estamos, ojo ahí.
Si me piden la imagen de esa función, yo no voy a... bueno, en este caso sí, voy a dar esto. ¿Sí? ¿Cuándo me va a coincidir? O sea, ¿me puede coincidir el codominio con la imagen? Sí, me puede coincidir el codominio con la imagen. Eso no hay problema. Pero suponiendo que me dicen, eh, haga que esta función sea sobreyectiva, ¿sí? Bueno, entonces yo sé que al ser una función sobreyectiva, el codominio me tiene que coincidir con la imagen. ¿Estamos? Entonces, bueno, ahí ya van a ver otras cosas que ya vamos a trabajar y que no se va a complicar tanto porque si ya lo empezamos a encarar de esta manera, van a ver que se le va a resultar un poquito más fácil. De todas maneras vamos a hacer gráficas, ¿sí? Porque eso está dentro del cuadernillo, vamos a hacer gráficas. Ya cuando entremos bien en la parte de función lineal, función afín, que van a ver que no es lo mismo una función lineal, una función afín. Ya cuando entremos en la parte de función cuadrática, van a ver un montón de cosas que incluso ya vimos anteriormente, pero que la vamos a volver a aplicar acá. ¿Estamos? Profe, Sí, una pregunta. Estaba viendo las preguntas A, B y C. sí. Y bueno, la A y la B más o menos me doy una idea cómo pensarlas y todo con lo que hemos resuelto. Pero la Sí. C no la puedo pensar. No sé si... Bueno, fíjate, te dice qué volumen como máximo puede beber un conductor de auto que pesa 60 kilogramos. Bueno, Claro. eso lo tenés que ver dependiendo al límite, ¿no es cierto? Al límite que me da. Fíjate que el límite que me da te dice el límite de alcoholemia, cantidad de alcohol por litro de sangre, es de 0,5 gramos por litro de sangre. En conductores 300 de auto. centímetros cúbicos serían, ¿no? Exactamente, en este caso serían 300 centímetros cúbicos. Porque en realidad yo trato de buscar el 0,5, fíjate acá en el pizarrón, yo lo trato de buscar acá, Sí. entre el 0,4 y el 0,6. Entonces yo Ah, lo que bien. hago es fijarme acá, donde está en la gráfica, y lo busco acá, después Perfecto. en los centímetros cúbicos. Bien, no lo había ¿Vamos? pensado así. Gracias. Bien, no, de nada. Bien, ¿alguna otra pregunta? No entendí muy bien eso que le explicaste a ella, profe. Fíjate que la última pregunta te dice, ¿qué volumen como máximo puede beber un conductor de auto que pesa 60 kilogramos? La consigna a mí me dice, y de hecho, o sea, esto no es consigna, incluso esto está escrito por ley, ¿no es cierto? Si ustedes, no sé si, bueno, vos, Octavio, ya tenés registro de conducir, no sé si alguien más tiene registro. ¿Nadie más? Bueno, si nadie más tiene registro, esto está, cuando lo vean por ley, puede ser incluso una de las preguntas que se le hagan cuando vayan a rendir. ¿Cuál es la cantidad máximo de alcohol por litro de sangre? A ver, en general te dicen que no tomes, o sea, no hay que tomar directamente, ¿sí? Pero 0,5 gramos por litro, ¿sí? Porque la pregunta dice, ¿qué volumen como máximo puede haber un conductor de auto? Acá me dice que el límite del conductor de autos por litro de sangre es de 0,5 gramos. Sí, señor. Entonces, ese límite yo lo tengo que buscar acá, en gramos por litro. Obviamente no lo puedo buscar acá, porque acá yo tengo centímetros cúbicos. Entonces lo tengo que buscar acá, en gramos por litros. Y yo sé que el 0,5 está acá, entre el 0,4 y el 0,6. Entonces, bueno, yo busco de qué valor el 0,5 que vendría siendo la imagen, ¿sí? De un número. ¿De qué número? Yo tengo que buscar de qué valor es imagen el 0,5. Del 300. Y si te fijas bien, ¿no es cierto? Acá la imagen de 0,5 es 300. Entonces, ¿cuál es el volumen máximo que puede puede beber un conductor? Sería de 300 centímetros cúbicos. ¿Sí? Sí. Básicamente es un vaso de vino, ¿se entiende? Ahí creo que les dice cuánto es un vaso de vino. Ah, no. Bueno, un vaso de vino equivale a 100 No, centímetros. serían Es, casi es relativo eso, ¿no es cierto? Bien. Dependiendo del tamaño del vaso. Porque eso es un vasito chiquito. Imagínense que una taza de café son 250 centímetros cúbicos. Y estamos hablando de una taza
no tan grande, o sea, una taza como esta, fíjense, como la que yo tengo acá. Esta taza son 250 centímetros cúbicos. O sea que más o menos un vaso, dependiendo del tamaño del vaso, ¿no es cierto? Así que bueno, en ese caso tenemos que buscar el numerito en la imagen, ¿no es cierto? O sea, yo tengo que saber cuál es, en este caso, la imagen de qué valor es imagen 0,5 de 300 centímetros cúbicos. ¿Estamos? ¿Josefina? ¿Se entendió? Sí, profe. No sé si Sí, Josefina me profe. Ah, perfecto. Sí, Listo. sí. Bueno, entonces, O sea que, para, profe, o sí, sea decime. que sería como la cantidad máxima son 0,5 gramos, Claro, serían 300 nada más el volumen. que yo podría tomar. Ah, listo. ¿Sí? O sea, eso me lo dice la consigna. En realidad me lo dice la ley de tránsito a eso, pero la consigna acá me dice que lo máximo que puede ver una persona es de 0,5 gramos por litro. ¿Sí? Puede consumir, se podría decir, Sí, sí. el límite máximo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, profe. Bueno, los dejo entonces. Nos vemos el lunes de la semana que viene. Es virtual, recuerden que la semana... Ah, no, el lunes es feriado, ¿no? Sí, sí, es feriado. Bueno, entonces nos vemos el martes. Ya esta clase la voy a subir seguramente esta semana, ¿sí? Así que si quieren volver a verla no hay ningún problema. Y si no, bueno, para las chicas que no se están pudiendo conectar directamente, ya se la subo a ellas la clase y cuando puedan la ven ellas también, ¿sí? Así que ya está grabada. Listo, muchas gracias, profe. Bueno, nos vemos Gracias, el profe. martes a la misma hora, Chao, ¿saben? chao. Que anden Nos bien, vemos. cuídense. Chao, profe. Que ande Chao, chao. bien. Chao. No son malos. Chao, profe. Chao, profe, muchas gracias. Adiós. No, ¿por qué? Chao, Clara.